Muy buenos días a todos, bienvenidos al evento América Sostenible, a la segunda conferencia en este track de Finanzas Verdes. Mi nombre es Ana Sofía Escalón y pues vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Para dar inicio quisiera agradecer a nuestros patrocinadores y aliados por hacer posible este evento. Como otro punto, recordarles que al lado derecho de sus pantallas podrán encontrar el panel de comunicación. Si hacen doble clic en la pestaña de sesión, podrán encontrar un chat donde pueden dejar sus preguntas, comentarios y dudas, las cuales estaré leyendo al final de la presentación. Esta segunda conferencia es llamada Instrumentos Financieros y Bonos Verdes, Oportunidades para el Sector Construcción, impartida por la licenciada Sandra Carrillo, magíster en Ambiente y Desarrollo, graduada de London School of Economics and Political Science, con 11 años de experiencia en la gestión de la sostenibilidad desde el sector privado, público y la cooperación internacional. Ha trabajado con empresas líderes del sector banca, seguros, retail, minería, consumo masivo, infraestructura, hidrocarburos, energía, pesca industrial y servicios de diferentes países de América Latina y el Caribe. Actualmente es la gerente general en Pacific Corporate Sustainability. Bienvenida, Sandra. Esperamos que esta sea una presentación de mucho agrado para nuestros invitados y gracias por acompañarnos el día de hoy. Le dejo el espacio para que pueda compartir su cámara, audio y pantalla. Muchas gracias, Ana Sofía. ¿Me confirmas que me escuchan bien, verdad? Sí, se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación al Green Building Council, especialmente a Pamela Castellán. Y pues para nosotros de PCS es un gusto sobre todo compartir estas oportunidades que visualizamos en el sector de construcción sostenible y cómo a partir de estos instrumentos podemos conectar con el avance que está teniendo la región en este sector. Entonces, para empezar presentándonos, pues PCS, Pacific Corporate Sustainability, es una empresa que forma parte del grupo Pacific Credit Rating, es un grupo calificador, es una multilatina, con 30 años de experiencia y sobre todo presencia con cobertura a nivel de toda la región. Contamos con 11 oficinas país que pues tienen el valor diferencial de contar con analistas especializados en el contexto de cada país y eso también nos ha permitido que en el ámbito de las finanzas sostenibles podamos tener una lectura muy particular sobre cómo va evolucionando cada país en estos procesos de finanzas sostenibles. Y pues dado que hay un compromiso sólido de parte del grupo con este tema, nosotros nos decidimos adherir a los principios de inversión responsable, entendiendo que pues el mundo está atravesando por esta coyuntura de la pandemia, que si bien ha sido bastante compleja y ha derivado en muchísimos desafíos y lamentables efectos en nuestra sociedad, también ha generado pues un cambio de mentalidad, una mayor conciencia del propio mercado por apostar por un enfoque de desarrollo más sostenible. Y justamente tanto lo que significa la inversión responsable como desarrollar instrumentos desde la parte de la oferta que cuenten con la mayor calidad, la mayor credibilidad, todo el sustento técnico, también nos ayuda a impulsar y avanzar hacia esa dirección. Entonces, bajo esa premisa, nosotros empezamos a desarrollar todo un proceso de desarrollo, de impulso de capacidades, de compartir con el mercado en diferentes sectores sobre en qué consisten esos instrumentos de finanzas sostenibles y también asumimos un rol como verificadores y también brindando un acompañamiento en el desarrollo de estos instrumentos. Y a partir de ello fue que fuimos autorizados por el Climate Bonds Initiative para verificar estos procesos y asegurar que cumplen con los más altos estándares y eso también nos permite a su vez como región estar más conectados con los inversionistas que valoran más estos tipos de activos. Eso para darles el contexto de cómo nos situamos en este segmento. Y
pues también comentarles como un primer punto de la presentación que actualmente lo que tenemos es una gama bastante amplia de tipos de instrumentos de finanzas sostenibles que derivan en varias oportunidades para todos los sectores, y en concreto mi presentación va a estar enfocada a contarles un poco más sobre cómo eso se puede aplicar en el segmento de construcción sostenible. En primer lugar, uno de los instrumentos más conocidos son los bonos temáticos. Ahora yo voy a explicarles de paso a paso en qué se diferencian estos bonos y también qué tipos de proyectos son elegibles para cada uno. Pero digamos que lo primero que hay que saber es que dentro de los bonos temáticos hay varias alternativas, desde bonos verdes, sociales, sostenibles y un nuevo tipo de bono que se ha lanzado recientemente al mercado, que son los bonos ODS, ¿no? Son bonos que pues son instrumentos de deuda que están directamente vinculados a contribuir con alguno o varios objetivos de desarrollo sostenible. Luego voy a hacer énfasis en qué consiste cada uno, nada más quiero abrirles el abanico. Y en segundo lugar están los préstamos y papeles comerciales, ¿no? Instrumentos de deuda de plazo menor, pero que también pueden tener esos mismos componentes. Entonces, lo que termina sucediendo es que el sector de construcción sostenible se ve vinculado a estos instrumentos, ya sea como emisor o como un actor que adquiere un préstamo de alguna entidad financiera que ya desarrolla todo este programa de bonos. Entonces, es como una cadena que va avanzando, y a su vez los fondos de inversión que ya están relacionados al inversionista, pues son aquellos que demandan de esos activos. Entonces, es como una cadena que va jalando pues la oferta y la demanda de esos instrumentos, y que pues nos lleva también a conocer cómo funciona todo este mercado que es bastante interesante, cómo está creciendo en América Latina y las oportunidades que eso nos puede llevar para tener una recuperación sostenible, ¿no? En el contexto en el que estamos. Y bueno, primero, para situarlos en las tendencias y en qué ha pasado con estos bonos, primero decirles que pues los bonos verdes han sido como de los tipos de bonos temáticos los más, pues que han tenido un mayor volumen, que tienen mayor experiencia. Y un primer mensaje a darles a ustedes es que los bonos verdes, pese a la coyuntura de crisis financiera internacional, han mantenido su tendencia. Y una de las cosas más interesantes que ha ocurrido en este año es que los bonos sociales y los sostenibles, si ven el gráfico de la izquierda, han pues incrementado de manera pues bastante importante el volumen de emisiones, y esto ha estado también relacionado a la visualización de estos instrumentos como una estrategia para reactivar las economías, ¿no? Entonces, pues ha habido emisiones de diversos tipos, y ahora les voy a dar algunos ejemplos, pero ha sido bastante importante cómo estas emisiones han tenido ahora esta perspectiva, y ese es el motivo por el cual los bonos sociales y sostenibles han incrementado tanto. A la derecha, también mostrarles la distribución de los bonos verdes acumulados y cómo Brasil y Chile están liderando el volumen de emisiones, seguido por México, Colombia y Perú. Bueno, y Argentina, ¿no? Como un segundo nivel de avance en volumen. Y sentimos, bueno, nosotros hemos estado involucrados ya en varias emisiones de bonos en América Latina, y hemos visto que justo en estos meses la demanda por esos instrumentos, tanto del lado de los inversionistas como de los emisores, ha incrementado, y en diversos sectores. Y ahorita les voy a contar un poco sobre qué sectores han estado más vinculados a estas emisiones. En primer lugar, decirles que el segmento de construcción sostenible ha ido incrementando, si se dan cuenta, desde 2013 a 2019 de manera bastante relevante, pensando en el nivel global, ¿no? Esta es una mirada global a cómo ese sector ha ido creciendo en volumen de emisiones dentro de lo que significa la construcción sostenible y los bonos verdes, ¿no? Un primer mensaje importante sobre cómo va evolucionando la industria en ese tipo de instrumentos. Si ya aterrizamos a América Latina, si bien es un sector relevante, todavía tenemos mucho por hacer para poder igualar el porcentaje que actualmente tiene en el volumen de emisiones verdes del mundo, ¿no? Si hablamos a nivel global, las emisiones que tienen que ver con el sector de construcción sostenible están abarcando alrededor de un 30%
es súper importante, ¿no? Es el segundo más relevante en las emisiones a nivel global. Pero ya si lo aterrizamos al contexto latinoamericano, podemos ver que, bueno, pensando en datos acumulados a abril de este año, estamos a un 5%, ¿no? Eso significa que a nivel global existe el volumen, existe el interés y todavía a nivel de América Latina nos falta, pues, aprovechar mucho más el instrumento en este sector. Y de hecho, felicito mucho pues la oportunidad que existe a través de esta conferencia de poder acercarnos a esta industria y poder dar a conocer que estos instrumentos existen. Entonces, ya para hacer énfasis en cómo funcionan estos bonos y explicarles un poco más las diferencias. Primero, y voy a centrarme en bonos para poder enfocar desde ahí la presentación y ya luego puedo aclarar cualquier duda al final sobre cómo se relaciona con otros instrumentos. Pero lo más importante acá es poder darnos cuenta de que todos estos instrumentos están sujetos a una deuda, ¿no? Son instrumentos de deuda que demuestran tener un impacto positivo. Y ese impacto positivo tiene que ser demostrable, necesitamos garantizar que hay una trazabilidad en los fondos que van a ser captados para estos fines y que vamos a tener ciertos indicadores para demostrar ese impacto que vamos a lograr a partir de esta emisión. Eso es lo que nos diferencia de una emisión de bonos convencional, ¿no? El hecho de demostrar ese impacto positivo. Y si hablamos de un bono verde, pues el impacto positivo que tenemos que demostrar es ambiental, ¿no? Y se debe traducir en poder reducir o evitar emisiones de carbono o introducir tecnología que pues nos lleve justamente hacia esa dirección y hacia una transición pues baja en carbono. El bono social, por su lado, está netamente asociado a impactar positivamente en grupos vulnerables, ¿no? Hay una serie de categorías de grupos vulnerables que ahora les voy a mostrar y también de tipos de proyecto elegible para hacer un bono social. En el caso del sector construcción, todo lo que tenga que ver con vivienda asequible va a ser sumamente relevante como un eje, un proyecto o una cartera de proyectos elegibles en ese tipo de emisiones. Por su lado, el bono sostenible lo que hace es combinar impactos ambientales positivos con impactos sociales positivos. De hecho, pues hay buenos referentes de bono sostenible en América Latina, en el sector construcción. Ahora les voy a contar algunos ejemplos. Y finalmente, los bonos ODS, que vienen a ser un tipo de bono sostenible que tiene un compromiso por demostrar cuáles de esos ODS que están vinculados a la emisión van a tener un track, ¿no? Van a tener un monitoreo a lo largo de la vida del bono. Entonces, ya para darles ejemplos muy concretos de cada uno de los tipos de bonos en el sector constructivo, primero, en el caso de los bonos verdes, como les decía, vamos a necesitar demostrar impacto ambiental, ¿no? Y una cosa que nos ha parecido desde PCS muy interesante, porque ahorita estamos involucrados en una emisión de bonos sostenible en el sector construcción, es que de por sí todo el avance que ha tenido el segmento de construcción sostenible, con la certificación LEED, con la certificación EDGE, ¿no? Con algunos estándares locales que han ido evolucionando en algunos países, llevan a ser elegibles para esos instrumentos. Y pues, ¿cuáles son esos tipos de proyectos que podemos, o qué tipo de operaciones podemos etiquetar como verde en este sector? Pues todo lo que tenga que ver con energía renovable, ¿no? ¿Cómo vamos a usar la energía renovable en el marco de la operación, ya sea de construcción o bienes raíces? Eficiencia energética, ¿no? Y la tecnología que vayamos a usar, gestión sostenible de los residuos, uso sostenible de la tierra, conservación de la biodiversidad, dependiendo de dónde se ubique en la operación, gestión sostenible del agua y adaptación al cambio climático. Entonces, hay un abanico muy grande de alternativas y también hemos visto que hay proyectos o operaciones inmobiliarias que ya de por sí cumplen con varios de estos criterios. Entonces, puede ser un modelo de gestión que ya abarque todos estos componentes. Entonces, es
muy interesante cómo ya muchas empresas que han evolucionado en materia de sostenibilidad en el sector ya se encuentran elegibles para ese tipo de etiqueta y sobre todo para desarrollar estos instrumentos, ya sea como emisor o como un sujeto de deuda para un banco que ya tenga un bono activo en este segmento. Entonces, ambas oportunidades son interesantes para el sector. En cuanto a los bonos sociales, para darles también algunos ejemplos, si yo quiero centrar mi bono en hacerlo solo social porque de repente no he apostado por lo ambiental, también es posible. De hecho, pues hay ejemplos de emisiones que hayan estado vinculadas a vivienda, infraestructura asequible, ¿no? O, por ejemplo, si lo hacemos a través de un banco, todo lo que tenga que ver con créditos hipotecarios para viviendas de interés social, ¿no? Todos estos elementos que nos permitan garantizar que estamos ayudando a una población vulnerable a acceder a este servicio, ¿no? A esta infraestructura. Entonces, tanto lo que tenga que ver como el abastecimiento del servicio de agua potable, alcantarillado, sanidad, transporte, energía, que esté asociado a un concepto de desarrollo urbano, ¿no? Es elegible, y también lo es el acceso a vivienda propia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con pues garantizar el acceso a estos grupos vulnerables y sobre todo pues poder demostrar que esos grupos no tendrían pues estas oportunidades si no fuera por la operación o proyecto o créditos que se estén generando para acceder a estas viviendas. Entonces, ese es un ejemplo muy concreto de cómo podría enmarcarse un bono social que de repente no tenga un impacto ambiental, pero sí ayude a incluir una población que necesite de este acceso. Y para darles también un ejemplo de bono sostenible, pues en América Latina ha crecido mucho el interés por todo lo que tenga que ver con la vivienda asequible, pero sostenible, ¿no? ¿Cómo hacemos para combinar el hecho de lograr que una población acceda a la vivienda, pero a la vez usar estos criterios ambientales? Entonces, el bono sostenible en el sector constructivo es aquel que combina tanto los sectores elegibles que yo les mencioné en materia ambiental, ejemplo, ¿no? Como si estuviéramos trabajando todo lo que es eficiencia energética y adaptación al cambio climático con el hecho de focalizar o incluir algún segmento que se considere como un grupo vulnerable. Entonces, eso lo hace un bono sostenible y que abarque ambos ejes de acción, ¿no? Y sobre todo que tenga indicadores demostrables de que el impacto ambiental y el impacto social se están consiguiendo. Ahora bien, habiéndoles explicado cómo se da el bono verde, el bono social y el bono sostenible en el sector, paso a explicarles qué es lo que hay que demostrar, cómo demostramos este impacto positivo. Se da a partir de dos documentos fundamentales. En primer lugar, el emisor debe de generar un documento que se llama el marco de referencia, en donde va a demostrar que está alineado a estos estándares, ¿no? de emisiones sostenibles, y también va a demostrar que hay un compromiso con la sostenibilidad, la trayectoria que tiene y los indicadores de sostenibilidad que va a utilizar para demostrar que su emisión va a tener ese impacto. Ese documento, que es acá le hemos puesto un ejemplo, el Green Bond Framework de AMRO. En ese caso, y ustedes pueden revisar esa experiencia, lo que se hace es sustentar cuáles son esos criterios, esas categorías que hacen esta emisión elegible para ser ya sea verde, social o sostenible. Este es un primer documento que para cumplir con este estándar. Y la segunda condición es contar con una verificación externa, que un tercero independiente pueda constatar que efectivamente hay un cumplimiento, hay un impacto ambiental y a su vez todo lo que garantice la trazabilidad y transparencia con respecto a estas emisiones. Y para entrar un poquito más a fondo en términos de las verificaciones y la certificación, en primer lugar quiero diferenciar lo que corresponde a lineamientos y principios generales para toda emisión, que son los de la izquierda, los que promueve la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, ¿no? Nos generan 3 instrumentos guía que sirven para todo tipo de emisión que se vaya a etiquetar, ya sea como verde, social o sostenible. Son estos documentos, los principios de bonos verdes, los principios de bonos sociales y la guía para las emisiones de bonos sostenibles.
Entonces, si yo, al margen de que en qué país me encuentre, quiero hacer una emisión de este tipo, sí o sí voy a tener que cumplir con este documento y tenerlo como referencia. Si es que pues yo voy a orientarme también a tener un esquema de certificación, es decir, no solamente darle el componente verde, social o sostenible, sino además tener un sello de garantía para el inversionista, pues ahí es donde nos encontramos con un esquema de certificación que lo otorga el Climate Bonds Initiative para los bonos climáticos y el SDG Impact, que ha lanzado un estándar para bonos alineados a los ODS. Este de la derecha, el SDG Impact, está, pues todavía no está funcionando oficialmente en el mercado, se encuentra todavía en la última etapa de consulta, pero el otro año ya va a estar plenamente activo. Y para explicarles un poco sobre el grado de confianza que generan este tipo, ya sea que si me alineo solo al ICMA o si tengo la certificación, quisiera contarles un poquito sobre el tema de los grados de confianza. Hay 3 escenarios cuando yo quiero hacer una emisión de bono temático. La primera es que yo como emisor me autoetiquete, es decir, diga que estoy cumpliendo, haga mi marco de referencia y diga que estoy cumpliendo con estos lineamientos y pues que yo mismo haga ese etiquetado. Ese es un grado de confianza, digamos, muy bajo, en donde pues el inversionista no va a tener como un sello o a un tercero que haya constatado este cumplimiento. Y es ahí en donde surge el segundo nivel de confianza, que es tener una verificación de un tercero, ¿no? Que siga los parámetros de los principios de bonos sociales, sostenibles o verdes, y que en base a esos principios dé una opinión sobre el cumplimiento del emisor y el impacto que va a tener. Y el máximo nivel de confianza es cuando contamos con una certificación, ¿no? Como les decía en este momento, la única certificación que existe en el mercado es la de Climate Bonds Initiative y pronto va a estar activa la de SDG Impact para bonos ODS. Ahora, ¿a qué nos lleva a tener esta certificación? Un poco para aclarar un poco más esto. En primer lugar, nos va a llevar a tener una base de inversionistas mucho más diversa, ¿no? Pues vamos a poder acceder a inversionistas que ya tienen un mandato por apostar por ese tipo de activos, y al estar etiquetado, a tener ese sello de garantía, también ingresamos en automático a una base de datos global de cómo estos bonos van evolucionando en el mercado. Y obviamente también vamos a tener un alto pues, componente reputacional vinculado a la emisión. Para darles un ejemplo de bono certificado que nosotros hemos acompañado, justo hace poco estuvimos difundiendo el caso de una emisión verde en Panamá que se convirtió en la primera certificada por el CBI en Centroamérica. Y esta emisión, de hecho, el componente reputacional fue inmediato, ¿no? De hecho, no tuvimos que hacer mayor esfuerzo para que tenga un rebote en medios muy importante y que a su vez eso le permita poder acceder a inversionistas que pues ni habían contemplado en el momento de la estructuración. Entonces, realmente ayuda mucho a poder tener una mayor exposición tanto a la opinión pública como al mercado de inversionistas responsables. Y también, para contarles un poquito sobre experiencias en construcción sostenible, yo quería contarles 2 muy concretas. Uno, desde el punto de vista de una entidad financiera, que es la emisión de bonos verdes del Banco de Bogotá, en Colombia. Lo que ellos hicieron como banco es generar una serie de alternativas de categorías de financiamiento, una de ellas vinculada a construcción sostenible, que englobaba proyectos de construcción, reparación, ampliación, equipamiento, ¿no? Y que cumplan con normas ambientales como infraestructura de desarrollo urbano, ciudades sostenibles, servicios públicos, entre otros. Ese es un ejemplo de una entidad financiera que genera un esquema de créditos y lo coloca como parte de la emisión de bonos. Otro ejemplo es el caso de Vinte, Viviendas Integrales en México, con el cual tenemos el privilegio de trabajar. Y pues ellos han ya emitido los 3 primeros bonos sostenibles del sector vivienda en América Latina. Es un caso referente que les recomiendo pues a todos los que estén interesados en este tema, revisar, sobre todo conocer de la experiencia y todo el millaje que ellos le han sacado a este instrumento.
Y pues a través de esto, pues ellos han podido desarrollar más de 43.000 viviendas asequibles con huella de carbono. Ellos hicieron una emisión sostenible porque combinaban el hecho de tener la vivienda asequible con la reducción de la huella. Y las emisiones que han desarrollado han sido primero de 104.2 millones en el 2018 y de 36.4 millones de dólares en el 2019. Además, ellos también hicieron la certificación EDGE para más de 4.000 viviendas y eso también permitió que los propios usuarios ahorren energía, agua y también el ahorro en materiales de construcción. Entonces, es un esquema pues ya más desde la propia operación de la infraestructura. Y también para contarles de un proyecto, ejemplo, que puede ser no el emisor, pero sí un sujeto de deuda de alguna entidad financiera que tenga estos bonos, pues ese es el ejemplo de Colombia del proyecto Verde Vivo, que es un proyecto también de vivienda sostenible, que pues financiado por los bonos verdes de Bancolombia. ¿No? Tanto Bancolombia como Davivienda en Colombia se han pues aliado con el IFC para poder impulsar todos estos bonos verdes en el país. Entonces, es un ejemplo para que vean también otra mirada. Si yo no soy el emisor del bono, pero sí quiero estar involucrado y ver cómo mapeo quienes tienen ese tipo de emisiones a nivel de entidades financieras, esa también es una oportunidad. Y finalmente, para terminar ya la presentación, nosotros como verificadores tenemos un rol en la evaluación del impacto de los proyectos, en garantizar que ese impacto que se promete en el prospecto va a perdurar en el tiempo y también con el cumplimiento de los estándares internacionales para estas emisiones. Estos estándares son 4. En primer lugar, tenemos que garantizar que pues el volumen de la emisión de los fondos que se capten van a estar realmente enfocados en generar este impacto positivo, ¿no? Ya sea si es un bono social, verde o sostenible, vamos a necesitar garantizar esa trazabilidad en cuanto a los fondos y a poder demostrar que efectivamente los fondos van a ir hacia esa dirección. También vamos a tener que constatar que existan criterios para garantizar esa elegibilidad, es decir, si yo soy una entidad financiera, tengo que definir criterios sobre los cuales yo voy a financiar proyectos de construcción sostenible, un poco para aterrizarlo al caso, ¿no? Y un tercer eje, que es la administración de fondos, es el contar con un proceso formal y riguroso para garantizar la trazabilidad de los recursos, ¿no? Una de las cosas que diferencia estas emisiones temáticas con los bonos convencionales es que generan transparencia en cómo se van a ir utilizando los fondos. Y eso pues se conecta con el cuarto eje, que es reporte, que el emisor se compromete a emitir un informe anual en donde va dando cuenta de cómo va generando este impacto positivo y también cómo va utilizando estos recursos. Entonces, bueno, eso para que tengan una mirada general a cómo se aplica este tipo de instrumentos al sector y pues encantada de conocer las consultas o dudas que tengan sobre el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, excelente presentación. Uy, perdón. Súper completo el tema. Acá tenemos primero una pregunta de Andrea Barrientos sobre si los bonos los puede gestionar una institución pública o solo los desarrolladores para proyectos específicos. Sí, de hecho, pues los bonos soberanos han sido en América Latina uno de los principales tipos de emisores que han garantizado que todo este sector se mueva. Y sin duda, pues hay varias experiencias, y de hecho no la coloqué en la presentación, pero está el ejemplo del bono soberano de Chile, que justamente generó una serie de categorías elegibles como bonos verdes, y una de ellas fue la construcción sostenible. Entonces, como gobierno, se generó un esquema para tener criterios de elegibilidad de cuáles pueden ser bonos que formen parte de este esquema de financiamiento. Lo mismo ha ocurrido en México con una emisión de bonos ODS que se ha hecho en el mes de septiembre,
y que también ha tenido un componente de construcción sostenible. Entonces sí, es posible pues que lo haga una institución pública, también las agencias de los bancos de desarrollo, las empresas privadas no financieras y también obviamente las entidades financieras. ¿No? O sea, hay diversidad de tipos de institución y también no solamente pues entidades de nivel nacional, sino también está abierto a municipios. De hecho, los municipios han sido un emisor también importante en América Latina. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta de qué oportunidades de aplicación de estos instrumentos ha visualizado para Guatemala. ¿O cree que podría tener un mayor auge en el país? Mira, hemos tenido pues acercamiento y conocimiento de que había mucho interés por impulsar un bono soberano en Guatemala que esté asociado a la conservación de la biodiversidad y los bosques. Sabemos que Guatemala es un país altamente importante para preservar la biodiversidad del mundo. Entonces, es un componente pues sumamente relevante de impulsar, para el cual ya existe un mercado. De hecho, actualmente en Perú nosotros estamos trabajando una emisión de bono forestal, ¿no? Que está justamente dedicado a la plantación de árboles, ¿no? Y que también a un manejo sostenible de la biodiversidad. Siento que eso es altamente elegible para Guatemala, pero también pues todo lo que tiene que ver con construcción sostenible sí ha sido de interés cuando hemos hecho presentaciones con diversos sectores, con estructuradores en Guatemala, nos han preguntado mucho por este segmento, nos han preguntado qué tendríamos que hacer, cómo garantizamos que es verde, cómo podemos conectar. Y también en Guatemala una cosa que veo interesante es que ya hay entidades financieras que han desarrollado carteras verdes, ¿no? Como el caso de Promérica. Entonces, eso ya nos lleva a ir mapeando qué pues, tipo de esquema de financiamiento puedo estar yo involucrado. De repente no emito un bono, pero sí puedo estar participando de este tipo de instrumentos. Entonces, creo que esas son las oportunidades que vemos como más tangibles y, por supuesto, pues todo lo que tenga que ver con los bonos sociales, especialmente en la coyuntura en la que estamos. Hay varios estudios también que analizan cómo el bono soberano de Guatemala que se emitió para hacer frente al COVID pudo ser un bono social, porque estaba sumamente alineado con los componentes que yo les acabo de explicar. Entonces también a veces, por falta de conocimiento o no puedo tener las herramientas en el momento, no se da, pero ya estoy segura que hay muchos instrumentos en curso que pueden ser etiquetados de esa forma. Gracias. Y aquí la última pregunta de cuál es la situación de la emisión de los diversos bonos verdes, sociales y sostenibles en Perú y qué se debería mejorar para seguir impulsándolos. Bueno, como les contaba, en Perú ahorita nosotros estamos trabajando en una emisión del sector forestal que pues es inédita porque es posible que ojalá que consiga la certificación también. Y pues vemos que en Perú, que es uno de los países lamentablemente más golpeados por el COVID, hay una necesidad por impulsar la economía y sobre todo por generar esta reactivación sostenible. Entonces, estos instrumentos, sin duda este tipo de espacios ayudan mucho a mejorar e impulsar este segmento, pero sobre todo, bueno, Perú está en un segundo nivel de grado de madurez en cuanto a la emisión, ¿no? Tenemos un volumen interesante ya de emisiones previas y creo que en la medida de que vayan surgiendo de diferentes segmentos, eso también va a ayudar a ir creciendo este mercado, ¿no?